Wyatt se fue con su primer amor. Estaban besándose abajo de las escaleras. Y yo presencié todo esto. También escuché que le decía a esa mujer, te he amado siempre. Mi madre falleció. Murió en una tranquila noche. En estos días he estado ocupada con los arreglos de su funeral. Cuando llegó el momento de enterrarla, me desplomé exhausta en el suelo. Me senté en el suelo durante mucho tiempo antes de que las lágrimas finalmente se derramaran entre mis dedos. Durante estos días había estado esperando a Wyatt. Antes de que mi madre muriera, siempre había querido hablar con Wyatt. Pero él nunca apareció al final. Ni siquiera respondió a mis mensajes. Esperé en el cementerio hasta las 8 de la noche. Cuando vi que realmente no iba a venir, me apoyé en la lápida y me levanté. Deslizadamente, me dirigí hacia la carretera. Caminé 10 kilómetros. Junto con el hecho de que no había dormido en días, estaba extremadamente cansada. Solo quería tomar una ducha y dormir bien. Pero en la entrada de la comunidad, vi a Wyatt con el brazo alrededor de una mujer. En el momento en que lo vi, retrocedí inconscientemente. Este hombre que ni siquiera podía venir al funeral de mi madre. En este momento, estaba siendo cariñoso con otra persona en la entrada de la comunidad. Esa mujer se puso de puntillas y le besó en los labios. No quería tener un conflicto con él en aquel momento, así que simplemente me puse la capucha de mi chaqueta de abrigo. Y pasé cerca de ellos. Nadie me notó. Todas las emociones que se habían acumulado en estos días parecían a punto de estallar en este momento. Mordí mi mano con fuerza para evitar gritar. El dolor me hizo más lúcida. La escena en la entrada de la comunidad se repetía en mi mente fotograma por fotograma. Me tumbé y me volví en la cama y luego escuché algunos ruidos fuera de la puerta. Era Wyatt. No regresó a la habitación principal. Debería haber ido a la habitación de huéspedes. Eso estaba bien. No quería verlo ahora, organicé mis emociones y cerré mis ojos. En mi sueño, había la encomienda de mi madre. Ella decía, Jocelyn, debes estar bien con Wyatt. Jocelyn, no sigas mi antiguo camino. Quería abrazarla, pero no podía verla. Solo podía escuchar su voz. Al día siguiente, el desayuno ya estaba en la mesa. Lo miré sin expresión. De repente, Wyatt me abrazó desde atrás y susurró al oído, Jocelyn, lo siento. La taza en mi mano cayó al suelo, produciendo un sonido seco. Me agaché para recoger los fragmentos del suelo y Wyatt se apresuró a limpiar. Durante la lucha, los fragmentos de cristal cortaron mi piel. La sangre salió. La sangre roja brillante estimuló mis nervios. Agarré el cuello de Wyatt, lo acerqué a mí y le pregunté, Wyatt, ¿por qué no viniste al funeral de mi madre ayer? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no apareciste? Él agarró mi muñeca y explicó, llegué a casa en las primeras horas de la mañana de ayer. Mintió con tanta facilidad. Si no hubiera visto esa escena en la entrada de la comunidad ayer, quizás le hubiera creído. Pero la había visto. Sonreí suavemente y las lágrimas se deslizaron desde las comisuras de mis ojos. Wyatt me abrazó en sus brazos. Susurré al oído, Wyatt, ya no tengo una madre. Él dijo, no importa. Tú todavía tienes a mí, era tan bueno en decir palabras reconfortantes. Era como si esa escena de ayer nunca hubiera sucedido. Mordí su hombro y pregunté después de un largo rato, Wyatt, ¿alguna vez me has amado? Después de hacer esta pregunta, él estuvo en silencio durante varios segundos. Luego respondió, ¿cómo podría casarme contigo si no te amara? Pero ayer, escuché que esa mujer le preguntó a Wyatt, ¿todavía me amas? Él dijo, Summer, te he amado siempre, aunque su voz era suave, cada palabra cayó claramente en mis oídos. Tal vez fueran esos segundos de silencio. Tal vez fuera lo que dijo anoche. Solo entonces me di cuenta de que Wyatt no me ama. Siempre ha amado a esa mujer llamada Summer. Summer solo apareció esa una noche. Después de eso, nunca la vi más, los días pasaron uno tras otro, como si hubiéramos vuelto a los viejos tiempos. Ese pequeño incidente de esa noche parecía que solo estaba alucinando y me había equivocado de persona. También pensé que si Wyatt realmente estuviera siendo infiel, probablemente no regresaría a casa tan temprano todas las noches. Una noche,
Wyatt dijo que iba a viajar de negocios a otra ciudad durante unos días y me pidió que comiera un par de veces en casa de un amigo y que él regresaría. Pero esa noche, lo vi en la ciudad vieja. Estaba caminando de la mano con Summer y besándose en el centro del lago Anlan. Miré fijamente a las personas no muy lejos. Sentía que algo me bloqueaba el pecho y no podía respirar. Apresuré a sacar mi teléfono del bolsillo y marqué el número de Wyatt. Él contestó al otro extremo y me preguntó: «Jocelyn, ¿por qué no estás dormida todavía a esta hora tan tardía? ¿Qué estás haciendo?». Pregunté: «Acabo de tener una reunión. Acaba de terminar y voy a regresar al hotel ahora». Me detuve del otro lado y me paré detrás de él. Pregunté suavemente: «¿Planeas ir a un hotel con una mujer?». Su cuerpo se tensó y lentamente se volvió para encontrar mis ojos. Luego vinieron sus disculpas. Una disculpa tras otra. Estaba tan cansada de escuchar. Wyatt y yo éramos compañeros de instituto y ambos fuimos a la universidad en la ciudad del norte. Así que siempre nos mantuvimos en contacto. Al principio, solo nos citábamos para volver a casa juntos durante las vacaciones de invierno y verano. Despacio, él comenzó a invitarme a comer. Parecía que estar juntos era una progresión natural. Hasta ahora, nos conocemos desde hace más de 10 años. Han pasado 6 años desde que nos enamoramos hasta que nos casamos. Desde el amor apasionado inicial, gradualmente se convirtió en una vida plana. Originalmente, pensé que el amor se había ido desvaneciendo y se había convertido en afecto familiar. Pero ahora parece que se ha enamorado de otra persona, así que desde hace tiempo perdió el amor por mí. Solté un suspiro tras otro. Estaba temblando de pies a cabeza. Pero no podía hablar porque lloraría en cuanto abriera la boca. Wyatt tartamudeó mientras intentaba explicar. Dijo que esa mujer se llamaba Summer. Era su cliente, solo su cliente. Wyatt, llamé su nombre suavemente y las lágrimas se derramaron de mis ojos. Lo empujé y dije palabra por palabra: «El día en que enterré a mi madre, te vi besándote en la entrada de la comunidad». No dijo nada. Entonces continué: «Hoy, también te vi besándote. También escuché que dijiste que la has amado siempre». Él retrocedió paso a paso. Nunca hubiera pensado que Wyatt me sería infiel y siempre me había dado excusas a mí misma. Pensé que solo estaba demasiado estresada y me había equivocado de persona. Me consolé una y otra vez. Pero al final, me equivoqué. Me acerqué a Summer, levanté la mano y le di una bofetada. Ella sonrió suavemente y dijo: «Jocelyn, hay una secuencia. Yo me enamoré de Wyatt primero, y en aquel entonces, tú eras solo su compa, era de instituto». Summer dio un paso adelante y me dio el golpe final en un tono bajo. Dijo: «Nuestro hijo ya tiene 2 años. Tú eres la tercera persona». Sus palabras me impactaron una por una. Era como si fueran a hacer varios agujeros en mi corazón. Me encantaban los niños. Cuando nos casamos por primera vez, estaba ocupada consiguiendo un ascenso y Wyatt estaba ocupado iniciando su negocio. Después del trabajo, todavía tenía que cocinar para él y llevarle la comida. Parecía que no había horas suficientes en un día. Así que no consideré tener un hijo en absoluto. Pasaron 3 años y nuestras carreras se estabilizaron gradualmente. Le dije a Wyatt que quería un hijo. Además, mi madre estaba gravemente enferma y quería que tuviera un hijo. Wyatt, quien estaba encima de mí, se quedó atónito por un momento y luego me dijo en un tono bajo: «Jocelyn, ¿podemos esperar otros 2 años? Ahora no tenemos las condiciones para dar a nuestro hijo un buen entorno de vida». Sus palabras todavía resonaban en mis oídos. Solo en este momento me di cuenta de que no era que no quisiera un hijo. Era que no quería tener un hijo conmigo. No podía respirar y lo miré fijamente. Él estaba extremadamente tranquilo y no mostraba ninguna fluctuación emocional. Incluso cuando fue descubierto, no se sintió avergonzado. Su mirada cayó sobre mí y dijo: «Jocelyn, no es así. No podemos divorciarnos. Los asuntos de la empresa son demasiado complicados ahora». La voz de su explicación era como moscas tumbando en mis oídos, haciéndome no saber qué hacer. Me fui retrocediendo hasta que no había donde retirarme. Después de llegar a casa, cambié la contrase, empacé las cosas de Wyatt, las llevé fuera de la puerta y luego me senté en el sofá en un sopor. La foto de boda en la pared era como una aguja, clavándome dolorosamente. El vestido de boda que usamos para nuestra boda fue dado por Wyatt él mismo.
trabajaba en la empresa durante el día, por la noche, se inclinaba sobre el escritorio y dibujaba el boceto del DAIS, o sabía que no me gustaban los vestidos de boda complicados y pensaba que eran incómodos. Así que lo simplificó tanto como pudo, me acurruqué en sus brazos y le pregunté con una sonrisa, ¿estás cansado? Él me miró abajo con una sonrisa todavía en sus labios. Sus ojos estaban llenos de cariño. Luego me besó en los labios, ve a dormir. Ya es la medianoche. Agarré sus ropas y lo tiré hacia adelante. Te espero. Ven pronto. Estos recuerdos ahora parecen haber sido una broma. Hubo un rápido golpe en la puerta de afuera. Me acerqué lentamente y me apoyé en la puerta. La voz de Wyatt llegó. Dijo, Jocelyn, ¿por favor escucharías mi explicación? No me atrevía a hacer ruido porque lloraría en cuanto abriera la boca. Así que solo lo escuché hablar solo a sí mismo. Dijo que él ni, o no era suyo. Dijo que fue Summer quien tomó la iniciativa aquel día y que él fue pasivo. Wyatt se quitó todas las responsabilidades, como si no hubiera visto que él ponía el brazo alrededor de la cintura de Summer hoy. Escuchándolo, empecé a reír lentamente. Le pregunté, Wyatt, ¿alguna vez me has amado? Hubo otro silencio fuera de la puerta. Después de un largo rato, dije de nuevo, antes de divorciarnos, debemos dividir la propiedad claramente. Vamos a dividirla en partes iguales. Nadie debe tomar más. Y la parte de mi madre también debe ser transferida a mi nombre, ni aceptó ni rechazó. No fue hasta que escuché el sonido de sus pasos alejándose que las lágrimas se derramaron de mis ojos. Me senté lentamente. El frío suelo parecía recordarme. En este momento, no me quedaba nada. No tenía una madre, no tenía un padre, y ahora incluso mi esposo me había traicionado. Me sentía entumecida y solo me quedé sentada rígida. Lo único claro era que parecía que había un gran agujero en mi corazón y el viento frío se estaba colando por él. No dolía mucho, pero me helaba hasta los huesos. La vida poco a poco volvió a su curso normal. Empecé a ir y venir del trabajo como siempre, tratando de no cometer ningún error en el trabajo. Wyatt no me había contactado en absoluto. Ni mencionó el divorcio ni dijo que no quería divorciarse, solo seguía demorando. Era como si nada hubiera pasado antes. Hice una cita con un abogado y le envié el acuerdo de divorcio. Pero él se perdió de vista. Dado que no podía contactarlo, no tuve más remedio que ir a buscarlo. Mientras subía en el ascensor, me preparé psicológicamente. Me repetía que no me enfadara no importa lo que viera. Levanté la mano y luego la bajé. Finalmente, golpeé la puerta. Hubo el sonido de consolar a un ni, o dentro. Este sonido me resultaba muy familiar. Era la voz de mi suegra. Ese tono dulce era algo que nunca antes había escuchado. Dijo, ¿hay alguien? La abuela va a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta, todavía tenía un ni, o en brazos. En el momento en que me vio, quedó completamente atónita. El ni, o en sus brazos no se parecía en absoluto a Wyatt. Desvié mi mirada y la fijé en la madre de Wyatt. Ella también me miró, luego dejó al ni, o en el suelo. Intentó tratarlo como algo insignificante y dijo, Jocelyn, este es el ni, o del vecino. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Summer salió de la cocina. Ella gritó, Mam, es hora de comer. El tono afectuoso era difícil de ocultar. Desví mi vista y la clavé en Summer. Ella era, de hecho, una buena esposa y una madre amorosa. Sin embargo, con solo una mirada, vi que tenía marcas de besos en el cuello. Un momento después, subió el cuello de la camisa, intentando ocultarlos de una manera bastante evidente. Resultó que Wyatt, el que no quería divorciarse de mí, estaba pasando una vida desenfrenada con ella todas las noches. Bajé los ojos y puse una sonrisa decente. Pregunté en un tono bajo, ¿dónde está Wyatt? Wyatt está de viaje de negocios, Jocelyn. Entra rápido, le aparté la mano y la miré. ¿Para qué voy a entrar? Para ver lo armoniosas que son usted y su nuera. Luego di un paso atrás y miré a Summer. Esta casa es parte de la propiedad marital. Mam, es mejor que usted y su nuera salgan lo antes posible. De lo contrario, voy a pedir a alguien que los haga salir. Solté un profundo suspiro y me marché con gracia. Mientras estaba en el ascensor, bajé los ojos y me reí. Nunca había sabido que la madre de Wyatt pudiera ser tan amable de repente. Ella siempre me había despreciado,
pensando que era demasiado ruidosa y no seria. Nunca me había sido amable. En aquel entonces, mi madre me dijo que como no vivía con ella, no importaba. Además, la salud de mi madre no era buena, así que Wyatt y yo siempre habíamos vivido en mi casa. En este momento, me sentía bastante desanimada, también entendí por qué Wyatt se había fijado en mí en un principio. O mejor dicho, no era a mí a quien realmente se había fijado. Obviamente, estaba interesado en los recursos y el dinero en manos de mi madre. Pero aunque lo había descubierto, era demasiado tarde. Al tercer día después de ir a la casa de Wyatt, él me envió el acuerdo de divorcio. Después de eso, finalicé la fecha para ir al Buró de Asuntos Civiles con él. Ese día, Wyatt vino a buscarme. Llevaba un abrigo rojo. Era el mismo que me puse en nuestro día de boda. Me acerqué lentamente a Wyatt y no me apresuré a subir al coche. Empujé la maleta hacia adelante. Wyatt, te tengo un regalo. Abrí la cremallera y saqué el vestido de boda que había dentro, luego se lo arrojé. Wyatt, te deseo un matrimonio armonioso y duradero. Mirando este vestido, me pregunté. Después de eso, finalicé la fecha para ir al Buró de Asuntos Civiles con él. En el día en que descubrí la verdad, realmente quería preguntarle. ¿Me había gustado a mí o a mi madre? Ahora ya no quería preguntar. Simplemente pensaba que era innecesario. Me senté en el asiento del pasajero y no dije nada. Wyatt seguía mirándome. Después de un rato, dijo, Jocelyn, te daré lo que te pertenece. También convertiré la casa en efectivo y te la daré. Le lancé una mirada y simplemente cerré los ojos. Ahora, solo verlo me hacía sentir disgustada. Era sucio y me sentía sucia yo misma. Cuando salimos con el certificado de divorcio, lo miré. Curvé los labios y dije en un tono bajo, debes invitarme cuando te cases con Summer. Te daré un gran regalo entonces. Ciertamente, Wyatt se iba a casar con Summer. En la segunda mitad de cuando acababa de terminar el proyecto que tenía en manos, escuché a mis colegas chismorreando sobre mí en la despensa. Decían que era desvergonzada. Que había intervenido en su relación antes y que así había sido como me convertí en la señora Wyatt. Y ahora, las cosas finalmente habían vuelto a donde debían ser. Seguramente sabía de dónde provenían estos rumores. Wyatt había conseguido que Summer trabajara en su empresa. Aunque no trabajábamos en la misma empresa, nuestras empresas estaban una encima y la otra debajo. Estaban tratando deliberadamente de avergonzarme. Las risas de mis colegas me atravesaron los tímpanos y me sentí muy angustiada por dentro. Me quedé allí durante mucho tiempo antes de volver a mi puesto de trabajo. Puse la taza de agua vacía sobre la mesa. ¿Sabes que Summer y el presidente Wyatt se van a casar el próximo martes? Chachach, baja la voz. No dejes que Jocelyn te escuche. Ellos me rodearon y se fueron a sus puestos de trabajo. Abrí los ojos y me encontré con sus miradas, sonriendo amablemente. Luego cogí la taza de agua de la mesa y me fui a la despensa. El día en que Wyatt se casó, fui allí. La persona en el escenario no estaba usando mi vestido de boda. En cambio, estaba usando un vestido de boda que se ajustaba a su temperamento. Wyatt debió haber dado otro para ella. Después de la inspiración de Wyatt parecía provenir tan fácilmente. Ella tenía una sonrisa en el rostro, los ojos llenos de felicidad. De alguna manera, mi corazón todavía dolía. Me fui lentamente hacia arriba, saqué un encendedor de mi bolso. En el momento en que lo presioné, vi a un hombre entrar apresuradamente. Agarró mi mano con una mirada penetrante. Jocelyn, ¿qué vas tú a hacer? Matar a alguien, incendiar algo. Respondí sin la menor emoción. Lo miré y sonreí suavemente. ¿Qué, presidente Yannick, también quieres ser un muerto? Me apretó la muñeca con tanta fuerza que me dolió un poco y no pude liberarme. Antes de que pudiera arrojar el encendedor, él lo arrebató y me arrastró fuera del lugar de la boda. Seguramente debía haber parecido una mujer loca en aquel momento. Pero quería que ellos fueran al infierno conmigo. Porque la vida era simplemente demasiado difícil. No fue hasta que estábamos lejos del hotel que me soltó y volvió a preguntar, Jocelyn, ¿vale la pena? Mirándolo, de repente me reí. Vale la pena, ¿por qué no? Cada vez que me paraba junto a la ventana, pensaba que los haría enterrar a todos con los muertos conmigo. Si yo iba a morir, todos moriríamos juntos. De repente, Yannick me abrazó. Me daba palmaditas en la espalda de vez en cuando, ayudándome a calmarme. Susurró al oído, Jocelyn,
todo estará bien. Al escuchar sus palabras, volví a reír. Le pregunté, ¿cómo estará bien? Su mano en mi espalda se tensó y no dijo nada más. Al ver que no hablaba, dije, presidente Yannick, tal vez todo estará bien cuando yo esté muerta. De esa manera, no tendría que pasar cada segundo como si fuera un día en una habitación fría y sola. Tampoco tendría que escuchar sus chismes. Si las cosas fueran buenas, tal vez pudiera volver a ver a mi madre. Las lágrimas se deslizaron por las comisuras de mis ojos. En este momento, no tenía ninguna fe en la vida. Di un paso atrás para alejarme de Yannick. Vete a hacer lo que tienes que hacer. Déjame en paz. Estiró la mano para agarrarme pero no me alcanzó. Dio 2 pasos hacia adelante y me agarró por la muñeca. No te voy a dejar regresar. Curvé los labios y traté de liberarme. Sin embargo, había una gran diferencia de fuerza entre hombres y mujeres, así que solo pude dejar que me arrastrara. Yannick era como un sordo. No podía oírme pidiéndole que me soltara. Me metió en el asiento de atrás y cerró la puerta del coche con llave. Así que solo me quedé sentada, sin alegría ni enojo. Después, sacó un paquete de galletas y una botella de leche del compartimento del guante y me las dio. ¿No desayunaste esta Ana, verdad? No las tomé y cerré los ojos, sin querer mirarlo. Pero él me arrojó las cosas. Hubo silencio durante todo el trayecto hasta que condujo el coche al área de villas. Presidente Yannick, quiero ir a casa. Lo miré. ¿De qué sirve traerme aquí? Todavía me voy a escapar si quiero. El coche se detuvo firmemente en el espacio de estacionamiento y la persona en el asiento del conductor no dijo nada. Solo me miraba a través del espejo retrovisor, lo que me hizo sentir un poco incómoda. Me llevó a su casa y específicamente hizo que alguien me vigilara. Era como si tuviera miedo de que hiciera algo. Sabía que Yannick era un buen líder y un buen jefe. Pero no teníamos ninguna relación personal, incluso ni siquiera nos conocíamos bien. Yo vivía mi vida y él era el jefe. Ese día, regresó temprano del trabajo. Cocinó una mesa de platos y me arrastró a la mesa. Al ver que estaba desordenada, fue a la habitación para buscar un peine y una cinta para el pelo y luego me peinó. Se dijo en voz alta, Jocelyn, antes no eras así. Sí, mi apodo era Jocelyn. Antes de conocer a Wyatt, mi objetivo en la vida era vivir una vida despreocupada. En aquel entonces, pensaba que no podía desperdiciar el apodo que mi madre me había dado. Tenía un trabajo estable y gastaba la propiedad que mi madre me había ahorrado. De vez en cuando, me enamoraba un par de veces. Esos días realmente eran felices. Pero solo me enamoré de Wyatt. Por eso estaba en tanto dolor que apenas podía respirar. Yannick puso su mano en mi hombro y dijo de nuevo, si quieres derribar a Wyatt, puedo ayudarte. Curvé los labios y miré hacia arriba para encontrar sus ojos. Luego me levanté y le di un beso en los labios. En un momento, me enderecé y le pregunté, ¿y cuál es el precio? Yannick me hizo sentar en la silla y él se sentó frente a mí. No sabía cuál era la intención de Yannick. Él era una de las figuras más prominentes en el círculo. Si él quería derribar a Wyatt, it would surely be a piece of cake for him. Pero, ¿qué quería? Incluso si no lo dijera, yo sabía. Hacer negocios requería fichas. Ahora, aparte de dinero y de mí misma, no me quedaba nada. Yannick seguramente no le faltaba dinero. Entonces, debía ser yo. Presidente Yannick. Él me miró, cogió un alero de pollo con los palillos de servir y me lo puso en el plato. No hablar mientras se come. Me sentí bastante incómoda durante la comida. Yannick dijo que me había conocido antes. Pero no podía recordarlo en absoluto. Después de que terminó el tiempo de comida, la hora vino a recoger la vajilla y ni siquiera reaccioné. Hasta que Yannick se levantó y se acercó a mí. Instintivamente me levanté y di un paso atrás. Me sonrió y dijo, ve a dormir. Ana, te llevaré a ver fuegos artificiales. Esta frase era como la que mi madre solía decirme. Cuando estaba extremadamente triste, mi madre me llevaría a ver el espectáculo de fuegos artificiales. Me decía, Jocelyn, aunque los fuegos artificiales son fugaces, al menos fueron bonitos, ¿verdad? En aquel entonces, no entendía lo que significaba. Pero ahora lo entiendo. Ella me estaba diciendo que se iba a dejarme. Las personas no son diferentes de los fuegos artificiales. El viernes, Yannick no hizo horas extras y me llevó a ver el espectáculo de fuegos artificiales.
Con la proximidad de la, o nuevo de la primavera, el parque de atracciones se volvió animado y concurrido. Yannick me sujetaba por la muñeca mientras caminábamos. Parecía estar terriblemente asustado de que me perdiera. Mirando su Han, sonreí y dije con sarcasmo, ¿qué, presidente Yannick, tienes miedo de que vaya a matar a alguien? Inesperadamente, él realmente gruñó de acuerdo. Nos abrimos paso a través de la multitud y nos paramos en el frente. Los fuegos artificiales explotaron con un estruendo en el aire. Muchas personas sacaron sus teléfonos móviles, queriendo grabar la belleza de este momento. Un niño me agarraba la pierna y se ponía de puntillas. Yannick estaba a punto de recogerlo cuando Summer llegó corriendo con pánico. Al ver a Yannick, se detuvo por un momento y luego recogió al niño. Al escuchar su voz, me volví y la miré. Ella también me miró, forzó una sonrisa en las comisuras de los labios y resopló. Di 2 pasos hacia adelante y le pregunté, ¿a qué estás resoplando? ¿Estás adicta a ser una amante? Ella me miró con desdén y dijo, ¿y tú qué? ¿Te mudas a alguien más enseguida? Al escuchar sus palabras, no pude evitar reírme en voz alta. Levanté la mano y le di una bofetada. Yannick simplemente fingió no verlo. Con el teléfono en la mano, se fue a un lado para contestar la llamada. No sabía si realmente había una llamada o no. Le lancé una mirada y luego volví mi vista a la cara de Summer. Me reí y dije, Summer, sé tu lugar y no seas tan barata. Él ni, o en sus brazos me miraba con expresión vacía. Esta vez, lo vi claramente. Este ni, o no se parecía a Wyatt, pero se parecía a uno de mis antiguos socios de negocios. Tal vez había pasado demasiado tiempo y no podía recordarlo claramente. Wyatt se acercó desde lejos. Cuando me vio, se detuvo en seco. Después de 2 minutos, se acercó lentamente. Primero, hizo una ligera inclinación de cabeza hacia Yannick. Luego me saludó. Me preguntó, ¿cómo has estado? Lo miré hacia arriba y chasqueé la lengua. ¿Moriría sin ti? Yannick me miró con una sonrisa y se acercó para tomar mi mano. Hizo una al de saludo a Wyatt y dijo, «Presidente Wyatt, ¿está trayendo a su esposa y a su hijo para ver los fuegos artificiales?» Wyatt clavó la vista en las manos que Yannick y yo estábamos sosteniendo. No había signos de alegría o enojo en su rostro, y tampoco había emoción en sus ojos, por el contrario, Summer se inquietó. Se acercó y tomó el brazo de Wyatt, susurrándole algo al oído. Luego se despidió de nosotros. Mirando sus espaldas, mi corazón todavía dolía ligeramente, retiré mi mano de la de Yannick y caminé sola. Yannick estaba justo detrás de mí. Se rió y me preguntó, ¿estás cohibida o crees que Wyatt se va a sentir celoso? Me volví a mirarlo y le pregunté en cambio, «Presidente Yannick, ¿no es infradig para usted hacer esto?» ¿Qué dignidad tengo? Me miró seriamente, sin la expresión burlona habitual. Había un destello de enojo en sus ojos profundos. De repente, me agarró la mano y me tiró hacia adelante. Luego preguntó de nuevo, «Dime, ¿qué dignidad tengo?» «Por supuesto que eres el jefe». Me solté de su mano y di un paso atrás para alejarme un poco de él. Él me miró en silencio. Después de un largo rato, me dijo, «Jocelyn, tu madre me cuidó alguna vez. Deberíamos poder ser amigos, muchas personas habían sido atendidas por mi madre. Después de que mi madre falleció, aquellos que habían estado en estrecho contacto con nosotros también cortaron los lazos. Nadie realmente se preocupaba por si yo vivía o moría». No dije nada. Él dijo de nuevo, «No temas, Jocelyn. No te has quedado con nada». No dije una palabra durante el trayecto. Solo miraba la prosperidad fuera de la ventana. Yannick estacionó el coche con firmeza y sacó un pendrive de su bolsillo y me lo entregó. Lo miré y le pregunté, «¿Qué es esto?» «Apriétalo y lo sabrás», me llenó de curiosidad. Corrí al estudio de Yannick y conecté el pendrive al equipo de la computadora. Después de abrirlo, la cara de Summer entró en mi campo de visión. Ella estaba besando a otra persona. Las manos de esa persona eran bastante intrusivas, tocando su trasero. También había un vídeo que mostraba cómo entraban en un hotel. Era difícil imaginar que alguien como Summer pudiera verse tan atractiva. Yannick se apoyó en el marco de la puerta y me preguntó con una sonrisa, «¿Estás satisfecha con este regalo?» Desconecté el pendrive. Me acerqué y me paré delante de él. «Yannick, ¿qué es lo que realmente quieres?»
Nunca había creído en cosas como obtener algo sin dar nada a cambio. Él no respondió a mi pregunta. Me entregó la leche caliente que tenía en la mano y me dijo: el segundo día del próximo mes, es la tercera fiesta de cumpleaños del hijo de ellos, y van a hacer una gran celebración. Aunque no lo dijo claramente, yo entendí. Ese día, soborné al camarero y hice que las fotos se reprodujeran en un bucle en la pantalla grande. El rostro de Wyatt pasó de azul a púrpura. Su enojo era bastante evidente. Summer se alarmó inmediatamente y cortó la alimentación eléctrica. Luego corrió detrás de Wyatt, que estaba saliendo. Aplaudí y subí las escaleras. Ciertamente, escuché la discusión entre los dos. Me apoyé en la pared y escuché un rato, pero luego me aburrí muchísimo. Summer estaba llorando y explicando, y Wyatt tampoco decía nada demasiado duro. Pero yo sabía que le importaba muchísimo en su corazón. Él era el tipo de persona que no podía tolerar ninguna imperfección. Yannick subió y me entregó el informe de la prueba de ADN. Lo miré hacia arriba y le pregunté en un tono bajo: ¿cuándo salió el resultado? Justo, ahora. Me miró y luego al informe en su mano y me preguntó: ¿tú vas o yo? ¿Cómo iba a molestar a los demás con este asunto? Empujé suavemente la puerta y vi a las dos personas abrazándose. No pude evitar sonreír en secreto. Me acerqué y me paré delante de Wyatt. Le dije: Wyatt, antes me dijiste que el hijo de Summer no era tuyo, ¿era verdad? Al oír esta frase, la expresión de Summer cambió. Me empujó y me fulminó con la mirada. Jocelyn, ¿de qué tonterías estás hablando? Es porque Wyatt ya no te quiere que empiezas a difamar. Bajé los ojos y eché un vistazo al informe en mi mano. Se lo entregué a Wyatt y le dije con una sonrisa: felicidades. Tenías razón. El hijo de Summer no es tuyo. Las comisuras de sus ojos se volvieron rojas y apretó los puños con fuerza. Summer me miró y luego a Wyatt. Agarró el brazo de Wyatt y siguió suplicando clemencia. Lo repetía una y otra vez, pidiendo a Wyatt que la creyera. Era una lástima que Wyatt no era una persona que mostrara clemencia hacia el sexo femenino. La empujó. Su cabeza golpeó la pared y la sangre comenzó a fluir lentamente. Yannick seguía mirando esta comedia con una sonrisa, sin involucrarse en esta pelea. Me acerqué a Summer, saqué un paquete de pañuelos de mi bolsillo y se los ofrecí. Al ver que no los tomaba, simplemente los guardé de nuevo. Ah, también quiero decirte una cosa más. Me volví y me encontré con la mirada de Wyatt. Ahora todos los invitados de abajo ya saben de esto. Date prisa y haz los arreglos de relaciones públicas. Después de decir esto, me dirigí hacia la puerta. Antes de poder salir, me agarró Wyatt. Estaba respirando con rapidez y me preguntó: Jocelyn, también has puesto mucho esfuerzo en la empresa, ¿no te sientes triste por arruinarla de esta manera? Me quedé perpleja por un momento y luego me reí. Casi lo había olvidado si él no lo hubiera mencionado. Cuando la empresa se estaba estableciendo, mi madre le dio 2 millones de yuanes como fondos de inicio. Sin esos 2 millones de yuanes, no estaría donde está hoy. Me volví y le dije en un tono bajo: Wyatt, esto es solo el comienzo. Estaba lejos de estar terminado. Quizás Yannick pensó que me vestía demasiado poco. Bajó los ojos y me preguntó: ¿tienes frío? Antes de que yo pudiera decir nada, él se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. Tomó mi hand y me llevó abajo. Cuando llegamos al garaje subterráneo, me preguntó: ¿te sientes aliviada? ¿Más o menos? Respondí. Cuando vi la cabeza de Summer sangrando, no me sentí aliviada en absoluto. De hecho, me sentí un poco incómoda. Por supuesto, sabía que Summer merecía morir. Pero, ¿qué pasaría con él o si ella muriera? Ni siquiera me atreví a pensar en eso. Cuando volví a la empresa después de las vacaciones, varios temas seguían centrados en mí y en Summer. Dijeron que Summer había sido expulsada por Wyatt. También dijeron que la apariencia de Summer se había arruinado porque había intervenido en el matrimonio de alguien más. Cuando escuché estas cosas, hice una pausa. Pedí a alguien que averiguara la dirección de Summer. Era una casa compartida en alquiler en la ciudad vieja. Había mucha gente, estaba desordenada y las calles no eran fáciles de recorrer. Escuché al o llorando dentro de la puerta, mezclado con los gritos roncos de Summer. Su vecino me dijo: esta mujer está loca. Es así todas las noches. Después de un largo rato, golpeé la puerta.
En el momento en que ella abrió la puerta, me sobresalté. Había una cicatriz profunda en su rostro, que se veía bastante horrenda. En el momento en que me vio, de repente se volvió loca. Se acercó y me agarró el cuello, fulminándome con la mirada y diciendo: Jocelyn, soy así por ti. Tú debes ir al infierno conmigo. Tal vez el llanto del o le trajo la conciencia. Se tambaleó y se sentó en el suelo, con los ojos desfocados. Y yo respiraba con fuerza. Cuando me calmé, saqué 20.000 yuanes en efectivo de mi bolso y los puse en su mesa. Dije: no soy yo quien te hizo así. Lo mereces. Al ver que no decía nada, pensé en marcharme. Pero de repente, me agarró la pierna de los pantalones y me dijo: Wyatt nunca te ha querido. Solo se fijó en tu origen familiar. Lo sé. Respondí en un tono bajo. Después de eso, ella de repente se echó a llorar. Se estorbó y me dijo: lo siento. Es mi culpa. Lo siento, lo repetía una y otra vez. Pero no podíamos volver al pasado. Suspiré y no la miré de nuevo. Puedes pedir disculpas, pero yo no las aceptaré. Ella todavía no me soltaba. Entonces, Adi, tienes que vivir bien. Al menos tienes que criar al oh. Me marché lentamente. Cuando salí del callejón, vi a Yannick apoyado en el coche. Todavía me estaba mirando con sus ojos despreocupados. Cuando vio la cicatriz en mi cuello, sus ojos se oscurecieron un poco. Me acerqué a él y le pregunté: ¿por qué estás aquí? Estiró la mano y tocó la cicatriz sin decir una palabra. Summer me apretó el cuello. Dije: ¿por qué le dejaste apretarte el cuello? Jocelyn, ¿quieres morir de nuevo? Me miró fijamente, y su enojo estaba casi saliendo de sus ojos. Al verlo así, sonreí suavemente. Después de unos segundos, respondí: ¿qué estás pensando? Vamos a casa. Fue solo después de decirlo que me di cuenta de que algo no estaba bien. Con él, ¿a qué casa íbamos a volver? Pero de repente, él sonrió, y su sonrisa se hizo un poco más profunda, abrió la puerta del pasajero para mí y repitió lo que acababa de decir: vamos, a casa. Se dice que Summer se ha vuelto a su pueblo natal. De vez en cuando, recibiría remesas de varios miles de yuanes. Supongo que fueron enviadas por Summer. La vida de Wyatt parecía no verse afectada en absoluto. Conseguía una nueva novia. De vez en cuando, todavía vendría a mostrarse en mi presencia. Cuando fui de compras, Yannick y yo volvimos a encontrarnos con él. Sacó una tarjeta de banco de su cartera y la puso en el mostrador, queriendo pagar por mí. Yannick se acercó con el rostro enrojecido. Echó un vistazo a Wyatt y dijo con una sonrisa: Presidente Wyatt, es mejor que gastes tu dinero con cuidado. De lo contrario, temo que no tendrás oportunidad en el futuro. Luego sacó su propia tarjeta de banco y se la dio a la dependienta. Paga con esta tarjeta. Me acerqué, cogí las cosas y eché un vistazo a Wyatt y a su nueva novia. Sonreí y dije: cuida bien tu vida actual. Hace algún tiempo, revisé las cuentas de la empresa de Wyatt. En efecto, había problemas, había un grave déficit en los libros y también estaban manipulando las cuentas. No lo habría sabido si no hubiera revisado. Temía que estos asuntos me implicaran. Así que simplemente vendí todas las acciones que tenía y obtuve el dinero. Wyatt las compró de nuevo. De ida y vuelta, todas terminaron en sus manos. Sabía que no tenía dinero y estaba usando los activos de la empresa. Al ver esto, hice una llamada de denuncia al día siguiente. Pronto fue investigado. No solo estaba manipulando las cuentas sino también malversando fondos públicos. El día en que lo llevaron, fui a la oficina y llamé a Yannick. Los dos tomamos el ascensor al primer piso. Viendo a Wyatt pasar frente a nosotros, chasqueé la lengua. Él hizo una pausa en sus pasos y me miró, sonriendo y diciendo: Jocelyn, eres realmente algo. Pudiste usar a Yannick para ayudarte. Me acerqué lentamente, sonreí con desdén y le dije: Wyatt, eres tan repugnante. Luego Adi, no te preocupes. Después de que se impidan tus bienes, seguramente enviaré a tus padres de vuelta a su pueblo natal. Le hice una señal de despedida. Viéndolo ser llevado, estaba de muy buen humor. Yannick se paró a mi lado y me preguntó: ¿estás tan contenta? Estoy realmente encantada.
Wyatt merecía morir. Lo miré hasta que el coche de policía desapareció de vista antes de seguir a Yannick hacia arriba. Yannick me era amable y nunca intentó ocultarlo. Incluso en la empresa, era igual. Había todo tipo de rumores en la empresa, así que presenté mi solicitud de renuncia. Cuando salí de la casa de Yannick, le envié un mensaje de texto. No sé si lo recibió. Empacé mis cosas y estaba a punto de volver a mi pueblo natal. Antes de partir, Yannick me detuvo en la entrada de la comunidad. Golpeó la ventanilla de mi coche y yo la bajé lentamente. De repente, me tomó la cabeza y me besó profundamente. Hay una gran diferencia de fuerza entre hombres y mujeres y no pude empujarlo para alejarme de él en absoluto. Después de un largo rato, me soltó. Su voz estaba un poco ronca cuando me preguntó, «¿Te he ayudado tanto? Tienes que intercambiar algo por ello». Lo miré hacia arriba y fruncí ligeramente el entrecejo. ¿Qué puedo intercambiar? Si te falta dinero, te puedo dar dinero. Si quieres acciones de la empresa de mi madre, también te puedo dar 2 acciones. Yo. Antes de que pudiera terminar de hablar, me agarró la mueca y suspiró. ¿No puedes darte cuenta? Me gustas. Lo miré con expresión turbada y desamparada, sin saber cómo responder. Y él también se veía tenso, con las cejas fruncidas. Incluso aparecieron gotas de sudor en su frente. Finalmente, no dijo nada. Abrió la puerta del pasajero y se subió. Dijo en un tono bajo, «Vamos». No me voy a bajar, cerró los ojos y cruzó las manos delante de su abdomen inferior. Parecía un pícaro. Yannick y yo volvimos a mi pueblo natal y fuimos a la casa antigua. Siempre había alguien que la limpiaba. Esta era la casa que a mi madre le gustaba más durante su vida porque guardaba los recuerdos de mi padre. Sin embargo, solo vivieron allí durante 14 días. Luego mi padre se fue con alguien y desapareció sin dejar rastro. Así que mi madre siempre decía que era demasiado dominante y lo asustó. Siempre me decía que no debía seguir sus pasos. También tomó medidas prácticas para que fuera amable, considerada, bien educada y razonable. Incluso reprimió mi naturaleza. Mi personalidad era bastante parecida a la suya, pero ella no quería que fuera como ella. Le conté estas cosas a Yannick. Él me tomó la mano y no dijo nada. Abrió la habitación de los niños que nunca se había usado. La habitación tenía tonos blanco y negro. No era una habitación de princesa tradicional. Nunca he vivido en esta habitación. Me acerqué al gabinete y saqué el álbum de fotos de él. Al abrir la primera página, había una foto de mi padre y mi madre. Mira, parecían tan cariñosos cuando decoraron esta habitación. Así que incluso ahora, todavía no puedo entender por qué desapareció. Yannick y yo repasamos el pasado de mis padres. Él me abrazó y me dijo, tal vez tuviera algunas dificultades. Sacudí la cabeza. Yannick, no lo creo. No importa qué dificultades hubiera tenido, no debería haber dejado sola a una mujer. Es simplemente demasiado inmoral. Jocelyn, yo no haría eso. Al oírlo decir eso, no dije nada más. Porque sabía muy bien. No soy digna de Yannick. Él tiene apenas 30 años, es joven y exitoso. Su pareja no debería ser una mujer con historia de divorcio, él se merece una mujer mejor. Esa noche, Yannick y yo nos quedamos allí. Luego fuimos a mi antigua escuela. Yannick dijo que también había estudiado allí antes. Pero no lo conocía en absoluto. Incliné la cabeza para mirarlo y bromeé, tal vez si te hubiera conocido entonces, me habría enamorado de ti. Yannick sonrió. Dijo, Jocelyn, no te habrías enamorado de mí entonces. No le pregunté por qué, porque sabía que Yannick debía tener sus razones para decir eso. Nos quedamos allí por más de 10 días. Durante el día, Yannick me acompañó a todas partes. Por la noche, se quedaba despierto para atender a sus trabajos. No entendía por qué. Así que en estos días, solo lo miraba con expresión perdida, pensando en este asunto. Miró la taza vacía delante de él y me llamó. Me acerqué, le llené de nuevo la taza de café y le pregunté, ¿cuándo te vas a volver? Él me preguntó la misma pregunta a su vez, no me voy a volver. Dije, él asintió y dijo con una sonrisa, ya sea que esté o no, las cosas en mi empresa estarán bien. Nos quedamos allí durante medio mes. Aquí es un poco mejor que en la ciudad del norte. El ritmo de la vida no es tan rápido y la vida es bastante cómoda.
Lo miré a Yannick mientras ordenaba las cosas en la cocina, me apoyé en el marco de la puerta y le dije, Yannick, te arrepentirás. No, se secó las manos y se acercó a mí. Nunca me arrepentiré, bajó la cabeza y me besó en los labios, con lento roce. Estaba respirando con fuerza y me dijo al oído, Jocelyn, déjame intentarlo, ¿vale? Vale. Yannick me abrazó y dijo algo bastante misterioso. Dijo, la última vez llegué un poco tarde. Solo un poquito. Por suerte, no la perdí esta vez, no lo entendí. Yannick tampoco me lo explicó. Fue hasta más tarde que vi una foto de él con mi familia. Simplemente no podía relacionar a ese chico delgado con el actual Yannick, se apoyó en mi cabeza y dijo, por suerte, ahora no es demasiado tarde. De primavera a verano, de otoño o a invierno. Todavía tenemos un largo camino por delante en el futuro. Capítulo extra, la historia de Yannick. Conocí a Jocelyn hace mucho tiempo. Su madre siempre me había estado patrocinando. Hasta que fui admitido al instituto, dijo que me llevaría a la ciudad para divertirnos. Esa fue mi primera vez en la ciudad. Había una prosperidad aquí que nunca antes había visto. La tía Chen me organizó un alojamiento, pero no era en su casa. Era en otro lugar. Me envió a alguien para mostrarme alrededor. Después de varios días, ella me recordó. Me llevó a su casa, me ofreció una comida simple y charlamos. Jocelyn solo se sentaba allí en silencio y no decía nada. Hasta que su madre salió afuera para contestar el teléfono, me dijo, hermano, compré un cuaderno realmente bonito. Te lo mostraré, más tarde. En mi cumpleaños, un compa, Ero me dio una mueca y también te la daré. Y, seguía hablando sin parar. Estaba llena de vida cuando hablaba. Al ver que su madre entraba, ella inconscientemente dejó de hablar y me hizo una mueca en secreto. La tía Chen me preguntó a qué universidad quería ir. Si podía ser admitido, ella todavía me patrocinaría. Cuando me iba, la niña me metió muchas cosas en las manos. Aunque muchas de ellas eran juguetes de niñas. Me dijo, hermano, vuelve la próxima vez, ella era como un solito. Cuando yo estaba en el instituto, ella todavía estaba en la primaria. De vez en cuando, se paraba en la puerta de la escuela para comprobar si los demás llevaban la bufanda roja. Más tarde, cuando fui a la universidad. Cuando la vi de nuevo, se había convertido en una joven dama. Me saludó apresuradamente y luego se fue. Ni siquiera me notó en absoluto. Y cuando volví esta vez, estaba discutiendo asuntos de financiamiento con su madre. En aquel entonces, mi carrera acababa de comenzar y me faltaba una suma de fondos. La tía Chen me sonrió y dijo, puedo considerarme como alguien que te ha visto crecer. Sé que no harías nada sin certezas. Me dio el dinero, pero no era gratis. Me pidió que vigilara a su hija, Jocelyn, por ella, porque la escuela en la que ella estaba estudiando ahora era la misma en la que yo había estudiado antes. Estuve de acuerdo. Pero solo la miraba secretamente todos los días, solo una mirada. Ella se llevaba bien con sus compañeros. A veces era olvidadiza. También salía a comprar algunas cosas pequeñas, ella era feliz todos los días. Así que ni siquiera supe cuando me enamoré de ella. Mi carrera comenzó a prosperar. Estaba viajando por todo el país y en el extranjero todos los días, no podía cuidar de Jocelyn más. Me organicé bien mi vida, cuando mi carrera fue exitosa, planeé mostrarme en su presencia, luego la pediría en matrimonio y nos casaríamos. Finalmente, tendríamos un hijo, pero justo cuando mi carrera había logrado algunos resultados, escuché que Jocelyn se iba a casar, me detuve con la pluma en la mano y la tinta se extendió en el papel, mirando la invitación delante de mí, olvidé respirar. Mi asistente me preguntó, «Presidente Yannick, ¿estás bien?» Ajusté mis emociones, moví la cabeza y le pedí que se fuera. Durante la contratación de primavera, Jocelyn vino a postularse en nuestra empresa. Tenía una experiencia abundante y buenas calificaciones, no había posibilidad de que fuera rechazada. Después de que llegó, la evité. Vi que Wyatt era amable con ella, y eso era suficiente para mí y mis días pasaron uno tras otro. El tiempo volaba. La tía Chen estaba gravemente enferma. Cuando fui a visitarla, me tomó la mano y me dijo una y otra vez que la ayudara a cuidar bien a Jocelyn, yo era la persona en la que ella confiaba más.
Pero todavía no la cuidé bien. El día en que la tía Chen falleció, estaba de viaje de negocios en el extranjero. Cuando regresé, escuché por parte del departamento de personal que la madre de Jocelyn había fallecido y que ella había tomado una larga licencia. Mi asistente también dijo que Wyatt se iba a casar de nuevo. Me apresuré a ir al lugar y pregunté por la ubicación de Jocelyn. Luego vi que estaba a punto de incendiar algo. No había voluntad de vivir en sus ojos. En aquel momento, sentí que me dolía el corazón. Estaba ansioso por llevarla de vuelta al camino correcto. Ella se equivocó al pensar que yo la quería. Pero también era cierto. Por suerte, no es demasiado tarde. Todavía hay tiempo.